una breve reseña. Quiero que recordemos en estos momentos, mientras avanzamos en el capítulo 14 con el mensaje del segundo y del tercer ángel que hemos dejado pendiente. Solo recordarles lo que hemos estudiado en Apocalipsis 7, 1 al 3. 4 ángeles estaban por soltar los vientos para dañar al planeta. Y un ángel poderoso que venía del oriente dijo: no suelten los vientos, no dañen, y lo dijo el ángel que interviene: no suelten los vientos, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Quiere decir que mientras veamos estas noticias que más están recrudeciendo todos estos elementos, digamos así, de contención, y recrudecen, y el conflicto se pone más comprometido, como para una tercera guerra mundial nuclear para que destruya el planeta. Estamos viendo de que el ángel está frenando a los 4 ángeles de los 4 vientos, o sea, una guerra mundial nuclear, y está frenando la destrucción del planeta mediante una guerra nuclear. Cada vez vamos viendo que, lejos de amainarse estas cosas, se van recrudeciendo. ¿Y por qué les digo? Nada más como un pequeño comentario. Cuanto más veamos estos acontecimientos agravarse, es porque más cerca está el sellamiento. No dañen a la tierra, al mar y a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. O sea que una vez que se señale, se sueltan los vientos y se destruye el planeta con una tercera guerra mundial. Se lo semidestruye. Ya lo hemos comentado varias veces, solo que es para nosotros una alegría ubicar el tiempo exacto que estamos viviendo. Esto no se ha vivido jamás. La Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir con una tercera guerra mundial, con la tecnología que hoy día se maneja en el aspecto bélico y político, como está el mundo preparado, dividido, listo para que se cumpla la profecía de Daniel 11, que hemos quedado que en alguna oportunidad la vamos a abordar muy bien a esa profecía, y ojalá que lleguemos y no venga el sellamiento antes, mejor que venga el sellamiento, que venga el Espíritu, la lluvia tardía. Vamos a continuar con nuestro tema de Apocalipsis 14. Y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los siguientes versículos, haciendo un rápido y breve repaso. Decía en el capítulo 14, versículos 5 y 6, vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Ya dijimos, ese ángel trae el evangelio eterno, encomendado a un pueblo, que tiene que llevar ese mensaje con potencia a toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y los mensajes son 3. Los mensajes son 3. Al primero ya lo hemos estudiado muchas clases, mucho tiempo. Y decía: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Enalteciendo ahí el temer a Dios, guardar la ley, porque viene el juicio. Y lo corrobora, no es una interpretación de Roberto Ingo, lo corrobora Apocalipsis 14, versículo 12, cuando dice: acá está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora entramos al mensaje del segundo y del tercero.
Y en el mensaje del segundo, que está en el versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo ángel le sigue con un mensaje similar, pero más profundo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, versículo 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto significa que mientras en el primer mensaje se está mostrando a un pueblo encargado de predicar los mandamientos de Dios, en el mensaje del segundo y del tercero se está advirtiendo a toda nación, pueblo, tribu y lengua, en ese mensaje encargado a ese pueblo que enarbola la bandera de los verdaderos mandamientos de Dios y la fe de Jesús que los hace santos. Apocalipsis dice santos. No vamos a decir que somos nosotros. Creemos y queremos estar nosotros. Allí está hablando de los santos, profetizando. Y para Dios están sus santos. Y sus santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero no puede haber una fe de Jesús sin guardar los mandamientos. Y tampoco pueden ser santos. Pero procuremos nosotros de ser santos. Estamos informando, estamos hablando, estamos predicando para que nadie diga, ah, ellos se creen los santos. No, no, con todo respeto y con toda prudencia, con todo temor, estamos hablando del pueblo profetizado en la Biblia, pero nosotros estamos enarbolando la bandera del primer ángel del sábado, de la ley de Dios con su sábado, y de un juicio, y que le temamos a Dios guardando su mandamiento, como ya hemos visto en el contexto. Pero ahora, en el mensaje nuestro, más allá de que si lo cumplimos o no, y si lo vamos a salvar o no, o creernos que nos vamos a salvar porque somos los grandes santos de este planeta, no, estamos informando, predicando la verdad de un pueblo a quien se le ha encomendado una verdad, la del primero, segundo y tercer ángel. Y el segundo ángel está mostrando de que no tiene nada que ver el mensaje del segundo ángel con el del primero. El del primero está llevando a la gente a la salvación. El segundo ángel, aunque está previniendo, que en ese aspecto sería salvífico, pero el segundo ángel está mostrando el gran peligro que es la oposición a ese pueblo que enarbola la fe de Jesús, pero con los mandamientos. Aquí están, ¿quiénes? Primero, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, para después ver en el versículo 14 que viene Cristo. Se enfrentan los santos en el sentido con la venida del Señor, la aprobación del Señor. Pero quienes no guarden los mandamientos de Dios son objeto de la ira del dragón, y entonces en la ira del dragón está la Babilonia. Entonces el segundo ángel está enseñando el peligro que en forma paralela se está manifestando y se va a manifestar peor en los últimos tiempos. El pueblo de Dios que enseña a guardar los mandamientos de Dios, llamados santos, listos para encontrarse con Cristo, y otro pueblo numeroso, con una madre, muchísimos pueblos, muchísimas iglesias que siguen a una madre, la Babilonia la madre y ellos Babilonia las hijas. Entonces, para avanzar, en el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, no ha caído todavía. En un sentido se ha caído, porque ahora vamos a tener la interpretación de diferentes teólogos, inclusive adventistas,
Yo estoy de acuerdo con diferentes interpretaciones, es decir, ha caído porque la Babilonia, aquella Babilonia madre, ya ha caído, pero en un sentido ha caído. Es decir, que su influencia teológica con persecuciones han desaparecido. Y la vamos a ver ahora otra vez y la vamos a repasar. La Babilonia perseguía y llevó a la muerte a muchísimos cristianos evangélicos a través de los siglos. Y trajo mucha confusión en materia de doctrina, porque apenas mueren los apóstoles comienzan los cristianos, tal cual como lo profetizó Pablo en diferentes epístolas, lo profetizó el apóstol Juan, lo profetizó Pedro, lo profetizó el apóstol Santiago. Cuando las iglesias que se forman después de los apóstoles estaban bajo el dominio de Satanás, muchas de ellas, aún en tiempo de los apóstoles, habían cristianos que introducían doctrinas de perdición, como decía Pablo. Yo sé que después de mi partida entrarán los rapaces, pero durante el tiempo en que los apóstoles vivían, estaban aquellos fariseos que enseñaban a circuncidarlos a los gentiles y que guarden toda la ley de Moisés, que eran las leyes ceremoniales y de los ritos. Bien. Mueren los apóstoles y comienza el misterio de iniquidad profetizado por el apóstol Juan en Tesalonicenses. Ya está obrando, dice, y en alguna oportunidad lo vamos a estudiar a fondo esa epístola, pero algo hemos comentado en la segunda epístola, en el capítulo 2, dice, ya está obrando el misterio de iniquidad hasta que se quite el que ahora impide, y después vendrá el hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios que queda de sí, y dominando al mundo entero, y ese peleará contra el Cordero, contra Cristo, y Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Y el dragón comenzó a trabajar e introducir una serie de doctrinas y de confusiones, hasta que en el año 321 Constantino saca el sábado de la ley. Con el tiempo el sábado desaparece en el concilio de la Odisea del año 364, en un concilio de la Iglesia de Roma. Pero sigamos viendo qué más quiere decir Babilonia y vamos a ir comparando texto con texto. Y entonces el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, pero la Babilonia perseguidora y que mataba a cristianos a través de los siglos, esa cayó en el año 1798, redondeando con la Revolución Francesa. Y vino la libertad religiosa. Ya dijimos, es historia la libertad religiosa, y podríamos juntarnos a todos los historiadores del mundo, y podríamos juntarnos a todos los religiosos del mundo, y a todos los teólogos, y a todos los sacerdotes, y a todos los pastores, y decir en voz alta, comentar miles de estudiosos de la Biblia, y decir, en la historia está la Revolución Francesa, ¿no? Y vino la libertad religiosa. ¿Y por qué vino una libertad religiosa? Señores católicos, si ustedes no persiguieron a los llamados protestantes, evangélicos, ¿por qué vino una libertad religiosa? Y en la libertad religiosa, si ustedes recurren a la historia, hay mucho material, y la libertad religiosa viene porque cae el papado en tiempo de Napoleón, cuando lo apresan al Papa Pío VI, y se terminaron las persecuciones. Ya antes, unos cuantos años antes, ya comenzó a dejar de perseguir la Iglesia de Roma a los que se oponían al catolicismo romano. Y eso no pueden negar los católicos apostólicos romanos, el clero. Ahora ya no pueden perseguir, ahora no persiguen. Hace muchos años que no persiguen, porque se les quitó el poder de perseguir y está profetizado. Entonces,
Con el tiempo, en ese sentido, cayó la Babilonia, la madre. Ya nadie persigue, pero las doctrinas, de ella parte una doctrina, pero beben los protestantes la doctrina de la madre. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 17 otra vez, porque tenemos que detenernos en varios detalles. En Apocalipsis 17, imaginariamente, nuevamente, nos va a mostrar el apóstol San Juan caminando despacito tras del apóstol Juan, que lo está siguiendo al ángel, porque en el versículo 1 dice, del capítulo 17, y vino uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas para derramarla sobre la tierra, que son las plagas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Bueno, nos vamos a detener acá. Esa ramera está sentada sobre muchas aguas. Y como acá están dadas estas cosas en símbolos, antes de avanzar queremos saber, esa ramera está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿a qué teólogo le vamos a preguntar qué quiere decir muchas aguas? No le preguntemos a ningún hombre, le preguntemos al ángel. En el mismo capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 15, y él me dijo, ¿quién dijo el ángel? ¿Quién se atreve a discutirle al ángel? Y era el ángel Gabriel, el jefe de todos los ángeles actual. Y él me dice, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Esa ramera tiene dominio sobre todo el planeta y le es encargado a un pueblo que enarbola la bandera de la ley verdadera de Dios y la fe de Jesús, que predique el evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y esta mujer domina a todas las naciones, pueblo, tribu y lengua, mientras todavía no está dominando al mundo oriental. Va a llegar el momento, y ya lo vamos a estudiar en Apocalipsis 13, cuando se le dé poder al hijo de perdición que se sentará en el templo, y vamos a estudiar quién es el hijo de perdición y cuál es el templo donde se sentará el hijo de perdición, y en ese momento va a dominar a todo el planeta, nación, pueblo, tribu y lengua, el mundo oriental y el mundo occidental, el mundo occidental y el mundo oriental. Para que se cumpla lo que está dicho en Apocalipsis, dominará toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y el mensaje de la ley de Dios será escuchado a toda nación, en toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y eso es, o hay un antagonismo, un mensaje que con potencia va a ser predicado al mundo entero, y una iglesia que va a dominar el mundo entero, en contraposición de aquellos que hayan predicado. Y hay de los que no hayan salido de la Babilonia. Entonces, ya sabemos que la ramera se sienta sobre naciones, pueblo, tribu y lengua. Eso significa las aguas. Volvamos al versículo, Apocalipsis 17, al versículo 1, la cual está sentada, dice la última parte, sobre muchas aguas. Y ahora vamos a leer, con la cual, con esa grande ramera, han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando dice fornicación, nosotros tenemos que hacer una comparación de texto con texto. Pero antes de hacer la comparación, vamos a ir al versículo 3, y me llevó en espíritu, el ángel lo lleva en espíritu al desierto a Juan. Imaginariamente nosotros también estábamos volando, digamos así, tras de Juancito, para ver, escuchar qué es lo que dice el ángel. Y no lo pedía un teólogo. Y me llevó en espíritu al desierto, y nos llevó a todos nosotros al desierto,
y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada con piedra preciosa y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande y la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y nos detenemos ahí. Ahora comenzamos con la comparación de texto, explicar todo estos símbolos, que no haya nada de interpretación humana. Y entonces comenzamos viendo lo siguiente. La mujer, ¿qué representa? Mujer ramera, la Babilonia era la mujer ramera. Ya habíamos visto que Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Confusión en materia de doctrina, confusión de idea, confusión de influencia, confusión de conducta de todo el mundo en su forma pecaminosa, en sus doctrinas erradas, y conducta pecaminosa por esa doctrina errada que no vienen de Dios, sino vienen del dragón. Y entonces vamos a ir, cuando dice, volvamos, mujer. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Jeremías, capítulo 6, versículo 2. En Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Esto lo dice Dios a través de la boca de Jeremías. Algo muy sencillo. A una mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Una mujer de la Biblia, en términos proféticos, simbólicos, se la compara con la iglesia de Dios en el Israel. A una mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Pero si nosotros vamos a Oseas, en Oseas, en el versículo 1, dice: y díjome Jehová, ve aún otra vez y ama una mujer amada de su compañero, le dice a Oseas, y adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman un frasco de vino. Y dice Dios: yo la compré para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. Y Jehová lo profetiza y habla de su Israel adúltera. Una mujer fiel a Dios es el Israel fiel, la mujer de Jehová, de forma simbólica, la esposa de Jehová, comparada con una mujer pura, santa. El Señor lo ama a Israel, pero su Israel adulteró. Y noten que dice el versículo 3, tú estarás por mía muchos días, muchos años proféticos. No fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti.
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin señor, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces el Señor, hay muchos textos para ver, tenemos en Ezequiel, en el capítulo 16, hay muchísimos textos, todos repetitivos, de que Dios buscó de forma simbólica a una mujer virgen pura y la tomó como esposa, pero después ella se confió en su hermosura, en los adornos que tenía y comenzó a adulterar en algunos versículos, a fornicar en otros versículos, yendo tras dioses ajenos, buscando a otros esposos y otro marido, todo de forma simbólica. Y acá está hablando de que Israel habrá aprendido, siendo adúltera, que se iba tras dioses ajenos. Llegará un momento en que Israel nunca más iba a ir tras de dioses ajenos como es el Israel actual. Nunca más, después de la diáspora, los israelitas han tenido la tendencia de buscarlo a Chemos, a Dagón, a Tarot o a Baal, nunca más. Lo adoraron, aprendieron a adorarlo a Jehová, sin creer en Cristo, pero a Jehová. Entonces Dios le profetiza que ellos adúlteros iban a aprender a no ser nunca más adúlteros y fornicarios, pero Dios no iba a ir más a ellos porque rechazaron al Cristo. Pero en los últimos días, cerca del fin, los israelitas se convertirán, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y de forma simbólica David su rey es Cristo, porque David ha muerto. En el tiempo de Oseas David estaba muerto, se le llama David de forma profética Cristo. Cuando vino Cristo decían, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, y en el libro del Apocalipsis se sigue hablando de David, de la raíz de Isaí. Entonces, hermanos, cuando vemos la palabra mujer, tenemos que estar entendiendo que se habla del pueblo de Dios, de la iglesia, eclesía, congregación. ¿Qué quiere decir iglesia? Eclesía, congregación. De la congregación de Israel, iglesia. Y en el Nuevo Testamento también, la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ir nosotros a Apocalipsis, capítulo 12, y en Apocalipsis, capítulo 12, leemos el versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Es símbolo de la iglesia de Israel que se transforma en la iglesia cristiana, la mujer de Jehová que se transforma en la mujer de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? No vamos a estudiar el capítulo 12. Estamos viendo sobre lo que es mujer, para que cuando veamos la mujer ramera, entendamos que no estamos inventando quién es la mujer de Babilonia, mejor dicho, la mujer que pertenece a Babilonia. Vamos a ir a Cantar de los Cantares, y en Cantar de los Cantares vamos a detenernos en el capítulo 6 también, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Noten lo que dice. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Dice mi versión antigua. Hermosa, ahora noten, hermosa como la luna. Hermosa como la luna. Ilustre, bueno, en mi versión 909 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol?
imponente como ejércitos en orden, que se ve en la congregación o en la iglesia la mujer israelita o de Israel, la esposa de Jehová, que es hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Vamos rápidamente a Malaquías, y en Malaquías vamos a ver en el capítulo 4, en el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículos 5 y 6, y ahora profetiza de los últimos tiempos. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Y Jesús habló de Elías, y hay un Elías por venir. Juan el Bautista fue el segundo Elías, y los Elías que están por venir son los 144.000, que no van a conocer la muerte y van a ser trasladados de entre los vivos al cielo, como fue Elías sin conocer la muerte, trasladado al cielo. Y entonces dice que él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Acá está hablando, si bien del segundo Elías, pero sobre todo está hablando del tercer Elías. Porque en el segundo Elías lo dijo Cristo ya en San Mateo y lo dijo en San Marcos. Si queréis saber, dijo Cristo hablando de Juan el Bautista, este es el Elías que había de venir. Y ese Elías preparó el camino de la primera venida de Cristo. Pero hay un Elías que tiene que preparar el camino de la segunda venida de Cristo, que son representados por una muchedumbre que ha de predicar con potencia el Evangelio a todo el mundo y serán trasladados de entre los vivos al cielo. Pero noten que en esa iglesia cristiana, ¿qué han notado ustedes? Ya no está la luna. Brilla el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia sino Jesús? Y ahora vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 12. Y en Apocalipsis, capítulo 12, y en el versículo 1, capítulo 12, sí, perdón, capítulo 12. En el versículo 1, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer. ¿Cómo estaba esta mujer? Esta mujer estaba vestida del sol, no estaba vestida con la luna, como dice el Cantar de los Cantares, y esclarecida como el sol para el futuro. Pero ella estaba vestida con la luna. ¿Y qué quiere decir? El sol es Cristo, el sol de justicia en el simbolismo. Nosotros estamos vestidos con el sol de justicia. Ya no hay símbolo, no existen las leyes de la sombra. Cuando nosotros vamos a Colosenses, no lo vamos a leer en el capítulo 14, capítulo 2, versículos 14 y 16, el apóstol Pablo dice que Cristo anuló la cédula de los ritos o el acta de los decretos y clavó en la cruz al acta de los decretos y a todas las leyes que apuntaban a Cristo, la clavó en la cruz. Y en el versículo 16 dice que, por tanto, nadie juzgue en comida, en bebida o en día de sábado rituales, los cuales, versículo 17, que todas esas cosas son sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Las leyes de la sombra fueron clavadas en la cruz. Los israelitas vivían en la ley de las sombras. Nosotros cristianos vivimos la ley del sol. Entonces ustedes notan que el Señor compara a su iglesia como una mujer pura, una mujer hermosa, una mujer virgen, vestida en el Antiguo Testamento con la luna y esclarecida alguna vez con el sol. Cuando nace la iglesia cristiana primitiva fundada por Cristo, ya está vestida con el sol. Y entonces una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida ya del sol.
¿Qué pasó con la luna, con las leyes de la sombra que tenía la mujer hebrea o la mujer israelita o la iglesia israelita? Y la luna ya debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 patriarcas, 12 apóstoles y 12.000 señalados. La iglesia verdadera está vestida ya del sol y está pisando ya el tiempo de la sombra, de las leyes de la sombra que pasaron y fueron grabadas en la cruz. Ahora tenemos el nombre de Jesucristo para ser salvos. Él es el sol de justicia, Él es el sol de la iglesia nuestra, la verdadera, la cristiana. Entonces te está representando a todo esto mediante una mujer pura. A esta mujer pura el diablo la persigue. Ya vamos a estudiar el capítulo 12, pero vamos a la última parte del capítulo 12, el versículo 17, y una vez que ubicamos a la mujer pura, que guarda los mandamientos de Dios, que está vestida con el sol, donde ahora está pisando las leyes de la sombra, porque desaparecieron las leyes de la sombra clavadas en la cruz. Y entonces, en el versículo 17, aparece Satanás, el dragón. Fue airado contra esa mujer pura, vestida del sol, santa, hermosa. ¿Qué característica tiene? Y acá vemos a dos mujeres, aunque es una, pero son dos. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Contra qué mujer? Aquella que vemos nosotros, que es la madre, la iglesia apostólica, vestida con el sol de justicia, donde ya no tiene leyes de sombra, pero sigue siendo una mujer pura. En todo el capítulo 12 la vemos a esa mujer perseguida por el dragón. Ya vamos a estudiar bien el capítulo 12. Apareció el dragón y la persiguió a esa mujer santa, pura, limpia, vestida del sol, que ya no está regida por las leyes de las sombras. Pero tenía una característica la madre, y en los últimos tiempos fue perseguida esa iglesia, y dice esa mujer por 1260 días proféticos, que son años, fue perseguida esa iglesia. Pero después habla de la simiente, habla de los hijos. Después de los 1260 años de persecución, en el año 1798 desaparecen las persecuciones por la Revolución Francesa y viene la libertad religiosa. ¿Y por qué vino la libertad religiosa? ¿Y por qué no hay persecución? ¿Y por qué no hay más persecución? Gracias a la Revolución Francesa. La iglesia romana, la otra mujer, comandada por el dragón, dejó de perseguir. Pero no por mucho tiempo. Va a volver a perseguir antes de que venga Cristo. Ya lo vamos a estudiar. Pero esta mujer dice, entonces el dragón fue airado contra esa mujer que representó en el antiguo Israel a la mujer pura y santa, que estaba vestida de la sombra y que iba a ser esclarecida con el sol. Y ahora la persigue a la iglesia cristiana primitiva, la apostólica, comenzó a perseguirle introduciendo doctrinas falsas, y cuando mueren los apóstoles, más introduce doctrinas falsas hasta que viene Constantino y lanza su ley dominical del año 321 y después siguieron con una gran cantidad de doctrinas. Pero dice el texto que el dragón se airó contra la mujer. ¿Y qué hizo el dragón? Se airó, se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ese pueblo, a esos descendientes de la mujer, a esa simiente que es el pueblo adventista, a quien se le encargó enarbolar la ley de Dios con el sábado, a temerle a Dios, porque llega el juicio ya y van a ser juzgados todos por la ley. Ya identificamos entonces a la mujer pura. Ahora volvemos a la ramera, y yo voy a leer una cita del Conflicto de los Siglos, una cita muy importante, y que quiero que ustedes graben esto en sus mentes, porque hay adventistas, hermanos nuestros, que piensan de diferente manera, y ustedes van a ver que lo que escribe Elena
Harmon de White, en el conflicto de los siglos, es muy acertado y es una correcta interpretación, y para que muchos hermanos nuestros también se den cuenta que cuando se habla de Babilonia, no se debe pensar que sea solamente la Iglesia de Roma, sino que también son los protestantes. Babilonia es la Iglesia de Roma y los protestantes. Noten esta cita en la página 432 y 433. Son párrafos extraídos porque hay mucho para leer. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales, pone ella un texto bíblico, Jeremías 3:20, pone Ezequiel capítulo 16, versículo 8, 13 al 15, 32, porque hay muchos textos para leer. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, lo dice Jehová. Oh casa de Israel, dice Jehová, a mujer adúltera, que en vez de tu marido admites a los extraños. En el Nuevo Testamento, dice Elena, en el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Ahora noten, para que nos unifiquemos como adventistas, todos en un mismo pensar y en un mismo sentir cuando hablemos de Babilonia. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. ¿Qué vendría a ser fornicaciones? Desobediencia a los mandamientos de Dios. Porque Israel se iba atrás de Dios y ajeno, adoraba a Dios y ajeno, violaba el primer mandamiento de la ley de Dios, se hacía imágenes, violaba el segundo mandamiento de la ley de Dios, tomaba el nombre de Dios en vano, violaba el sábado, hermanos, se dedicaban a violar el sábado, y hay mucho. Ha habido en la historia, digamos, judaica, muchas problemáticas por la observancia sabática, y violaban el mandamiento no adulterarás o fornicar, etcétera, etcétera. Eso es ser adúltero, fornicación, violar la ley de Dios, dejarlo al marido. Jehová deja de ser santa, pura y limpia para ser fornicaria, adúltera y apóstata. Babilonia de Apocalipsis 7 está descrita como vestida de púrpura escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, teniendo en su mano un cáliz lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito, esa mujer ramera, que ya sabemos que es la mujer ramera, una mujer opuesta a la mujer pura, una iglesia que no es de Cristo, aunque profese ser de Cristo, es adúltera. Y tiene en su cabeza escrito, misterio, misterio. Babilonia la grande, madre de las rameras. El profeta dice, vi que aquella mujer estaba embriagada de la sangre de los santos. Y entonces muchos piensan que la ramera, la madre, la Babilonia, es Roma nada más. ¿Por qué? La vi embriagada esa mujer de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Según la historia, más de 50 millones de cristianos bajaron a la tumba bajo la persecución y las guerras santas, y todo dirigido por la Iglesia de Roma. Y entonces, pareciera ser nada más que Roma. Vi, porque la vi aquella mujer embriagada, entonces hablemos de las cruzadas, de la guerra de las cruzadas, se estaban matando entre cristianos. Constantino mismo, cuando une a la Iglesia
al Imperio Romano con la Iglesia cristiana y se forma lo que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que tenía que ser Roma en un cristianismo, bueno, porque Constantino unió al Imperio Romano con el cristianismo y nace con esa fuerza. Y con el tiempo desaparecen los emperadores y aparece un nuevo emperador, el cristiano, el papado. Pero en ese tiempo Constantino, habiéndose convertido supuestamente al cristianismo, habiendo él patrocinado el primer concilio de Nicea en el año 325, donde él estuvo presente, y dirigió el concilio de Nicea, habiendo muchos pastores o ancianos u obispos en ese concilio, él manda en ese concilio a matar a todos los arrianos. ¿Y quiénes eran los arrianos? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. La bestia tenía 10 cuernos, ya lo vamos a ver. Los 10 cuernos, los érulos, los vándalos, los ostrogodos eran 3 que cayeron de los 10. ¿Quiénes eran los 10? Los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, érulos, francos, alamanes, burgundios y anglosajones. Esos eran los 10 cuernos de la bestia. Pero creció un cuerno undécimo y creció y a 3 derribó, a los érulos, los vándalos y ostrogodos. Y eso que está profetizado lo hizo Constantino. Mandó a matar a todos los seguidores de Arrio, que eran los érulos, vándalos y ostrogodos. Y así que comienzan persecuciones y muerte de cristianos. ¿Por qué tenían que pelear 7 pueblos cristianos contra 3? ¿Por qué se tenían que matar cuando Jesús dijo que ni siquiera debiéramos insultarnos? Jesús nos mandó a que nos matemos como cristianos. Y después comienzan las luchas teológicas y la guerra a través de los años de los érulos, los vándalos y los ostrogodos contra los otros 7 pueblos hasta el año más o menos 530 y algo. Después de eso comienza la persecución de los 1260 años, donde son perseguidos los seguidores de Hus, de Wycliffe, de Wolf, de los luteranos, los calvinistas, los hugonotes, y cuántos otros más bajaron a la tumba. Millones de cristianos. Y las guerras de las cruzadas, donde se mandaba a pelear gente convertida, cristianos, contra los otomanos. Pero iban los cristianos a matar, y el papado intervino en esas guerras. Todas matanzas. Entonces se halla la sangre de los mártires de Jesús en esa gran ramera, la mujer apóstata que viola la ley de Dios primero con el sábado, con el decreto sabático de Constantino, y después en el concilio de la Odisea en el año 374 se lo saca, ya dijimos, al sábado y se lo reemplaza por el domingo definitivamente. Y de allí los protestantes buscan de encontrar en la Biblia que haya de guardarse el domingo, pero no existe nada en la Biblia. Bien, sigamos leyendo. Y dice el conflicto de los siglos, se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Hasta antes de la Revolución Francesa, la Iglesia de Roma tenía dominio sobre todos los reyes de la tierra. Y estaba la Santa Inquisición y todas las matanzas, las torturas, las muertes. Todo el mundo civil estaba bajo la potestad del mundo religioso. Entonces se halla en esa gran ramera que tenía imperios sobre los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17, 4 al 6. Y la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata y el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como al vivo la magnificencia y la pompa más que reales que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con
más propiedad, que estaba embriagada de la sangre de los santos, más de 50 millones de evangélicos que fueron perseguidos y muertos, y otros cristianos en las cruzadas. Y entonces dice, es aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo, que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, porque el poder eclesiástico dominaba el civil y no lo hacía cristianamente. Ahora vamos a la parte que difiere o no se dan cuenta algunos adventistas, algunos sí, otros no. Ahora, ¿qué tiene que ver la mujer ramera, la grande, la madre? ¿Qué tiene que ver con los protestantes? Sigue diciendo Elena, en Conflicto de los Siglos, en la página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilícita con el mundo. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Estoy leyendo las partes que están en naranja, digamos. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Ahora vuelvo al medio de la cita que está allí. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras, que eran los protestantes, y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio que estamos enseñando nosotros con la ley de Dios, debe ser proclamado en los últimos días, como estamos profetizando, diciendo, enseñando ahora, que esto va a ser proclamado con potencia. Esto va a ser proclamado con potencia en los últimos días, y lo estamos proclamando. Falta la potencia con la lluvia tardía. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. O sea, Babilonia no puede referirse solo a la iglesia romana, que es la madre, sino a los hijos o a las hijas que tiene la madre, que son las iglesias protestantes. Luego, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Ya no persigue más. Persiguió. Pero además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, que lo vamos a estudiar más adelante, se exhorta al pueblo de Dios, que va a ser el último mensaje, y lo que estamos enseñando ahora se va a enseñar con potencia cuando venga la lluvia tardía, pero con esa potencia se va a decir y se va a dar la orden. En el capítulo 18, ¿qué orden? Se exhortará al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. ¿Y qué decía en el capítulo 18, que lo hemos comentado? Salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis de su plaga. El que no salga ya de Babilonia con ese gran llamado, quedará endemoniado, dice el capítulo 18, versículo 2. Que los que no salgan de la Babilonia serán guaridas de espíritus inmundos. Bien. Volviendo a Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a aprender más cosas todavía. Sí, capítulo 17. En el capítulo 17 dice, en el versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Y vamos a ver ahora el versículo 5 repasando, y la vi a esa mujer, a la madre, no a los hijos, a la madre, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Versículo 7, y me dice, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 7, al Antiguo Testamento, y la vamos a identificar a la bestia. Y vamos a ver lo que dice acá el ángel, ya debiéramos saberlo de memoria. Vamos a ir a Daniel, al capítulo 7, y en el capítulo 7 vamos a ver rápidamente, en el versículo 2, el profeta Daniel veía yo en mi visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, veis guerras mundiales de la época, 4 vientos, norte, sur, este y oeste, y en la comparación de texto con texto, vientos significan guerras. Lo dice Jeremías y lo dice Ezequiel, bien claramente definido. Vientos significan guerras. Del norte, del sur, del este y del oeste, lo que ahora se está dando. Y está frenada la guerra, una gran guerra mundial. En aquel entonces eran guerras de los imperios, mejor dicho, de naciones que formaron imperios mundiales. Y entonces cuando él ve eso, ve en el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Ve a 4 bestias. ¿Y qué eran las bestias? ¿Qué eran las bestias? ¿Qué significaban bestias? Aquí le preguntamos al ángel otra vez. Y en el mismo capítulo 7, vamos a ir en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 15. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y entonces me llegué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me declaró la interpretación de estas cosas. ¿Y qué hacemos? Hermanos curiosos, hagamos lo mismo que hicimos con capítulo 17. El ángel lo llama a Juan y le dice, ¿por qué te maravillas de esto? Ven que yo te voy a decir quién es Babilonia, la gran ramera, que hace esto, esto y aquello, y hará esto y aquello, y las hijas, las otras iglesias que son hijas de la gran ramera. Pero dice acá que va al ángel, y nosotros imaginariamente vayamos juntamente con Daniel para ver qué le dice el ángel, porque no queremos interpretación de teólogos. Basta de la interpretación de los hombres, y ustedes dirán, y basta también de lo que vos digas. No, yo le invito imaginariamente que vayamos despacito tras de Daniel para escuchar, a ver qué le dice Gabriel. Gabriel, en el versículo 17, versículo 16, lleguéme a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló, y él me declaró la interpretación de las cosas. ¿Y qué le dijo en el versículo 17? Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantarán en la tierra. 4 reinos son que se levantarán en la tierra. Y alguno puede decir, porque yo he tenido debates sobre las interpretaciones esta, no, dice, ahí habla de reyes. No, indistintamente en el hebreo se entiende como reyes o reinos. ¿Invento mío? ¿Una forma de zafar interpretativamente mía? No, le preguntemos al ángel. Olvidémonos de los hombres que enseñan, y olvidémonos también de Roberto Íñigo. 4 reyes, las bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero entonces vamos a lo que le pasa a Daniel. Daniel dice, en el versículo 19, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿Qué había visto Daniel
que 4 bestias, veía 4 vientos que combatían sobre la mar y que 4 bestias diferentes surgían de la mar. ¿Y qué era bestia? Y entonces el ángel le dice, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Son 4 reinos. No me interesa, o no nos debe interesar ni Babilonia, ni los medos y persas, ni los griegos, sino la 4ª bestia espantosa y terrible, que no era ni león, no era ni leopardo, perdón, no era ni oso ni leopardo. La 4ª bestia era una bestia espantosa y terrible. Y de las 4 bestias que eran reyes, y yo ahora le demuestro que eran reinos, el ángel dice que eran reinos, reyes y reinos, dice el ángel, indistintamente, y que quede bien grabado. En el versículo, cuando dice de la 4ª bestia que quería saber, vamos a volver al versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras. No parecía ni león, no parecía ni oso, no parecía ni leopardo. Era muy diferente, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, o pisoteaba con sus pies. Asimismo quería saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandeza y su parecer mayor que el de su compañero. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Pero como le pregunta al ángel de la 4ª bestia, el ángel le dice así: la 4ª bestia será un cuarto ¿qué? La 4ª bestia será un cuarto rey o reinos. Para que vean ustedes que a un principio dice que las 4 bestias, le contesta el ángel Gabriel a Daniel, las 4 bestias son 4 reyes que surgirán en la tierra. Ahora viene Daniel y quiere saber sobre la 4ª, no le interesa ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, le importa la 4ª. ¿Qué sería rey? Acá el ángel dice, primero que eran reyes, ahora dice que era reino. Y la 4ª bestia será un 4º reino, que fue Roma, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra Roma la devorará, la hollará y la despedazará. Interpretación del ángel Gabriel. Y los 10 cuernos, dice Gabriel, significa que de aquel reino, o sea de Roma, se levantarán 10 reyes. Ahora sí reyes, ya no dice reinos. Reyes, pero que son reinos, porque es indistinto, reyes son reinos. ¿Pero por qué dice reyes? Y bueno, de Roma, ahora esto no está escrito acá, el ángel dice que de Roma, de la 4ª bestia, y como sabemos que la 4ª bestia fue Roma, porque cuando habla de la 4ª bestia, la primera era el león, que era Babilonia, Babilonia literal. La segunda bestia del oso eran los medos y persas, la tercera era Grecia, esa tercera, noten ustedes que era un leopardo que tenía 4 cabezas, y 4 cabezas, para la Biblia en la comparación de texto cabezas, es dirigencia, es una persona que manda, con todo mi respeto, por supuesto, a las mujeres. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, no un pastor, no un anciano, que el hombre es cabeza de la mujer. Y dice, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué significa la palabra cabeza? Una autoridad destacada, una autoridad por encima de él. Entonces, la 4ª bestia, las 4 cabezas de la tercera bestia
Las 4 cabezas representaban la división del Imperio griego a Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Era una historia. La tercera bestia era Grecia. Y así nosotros vamos siguiendo a los símbolos a través de la historia hasta llegar a la 4ª bestia. Y después del Imperio griego, ¿quién viene? Viene el Imperio romano, y vayamos a la historia y estudiemos un poco, nos vamos a dar cuenta que es así. Entonces la 4ª bestia, que fue Roma, era tan diferente a la otra porque primero fue política. Y cuando Constantino convierte al imperio, al cristianismo, y surge la iglesia católica romana, entonces era una bestia muy diferente a la otra. Dejó de ser política para ser religiosa, por eso era diferente a las otras. Y esa bestia tenía 10 cuernos, porque en esos 10 cuernos vemos a los 3 pueblos que acabo yo de mencionar: visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, éulos, franco, alamani, burgundia, anglosajones, y es historia. Y cuando surge Constantino, el cuerno pequeño, primero romano, se une al cristianismo, se hace católico, y con el tiempo, en las guerras intestinas, llegan los religiosos, el clero, a dominar al Estado, y en el año 538 surge el primer papa, Pío VI, y entonces, en ese tiempo, comienza el periodo de los 1260 días proféticos, donde se persigue a los santos. Entonces, dice acá el ángel, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes: visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, éulos, franco, alamani, burgundia, anglosajones. Tras ellos se levantará otro, Constantino, y después el papado a través de los siglos, el cual será mayor que los primeros. En tiempo de Constantino, a 3 reyes derribará en el concilio de Nicea, en el año 325. Constantino, emperador romano, metido en ese concilio y dirigiendo ese concilio, manda matarlo a los éulos, vándalos y ostrogodos, que eran los 3 cuernos. A los 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, lo vamos a dejar para el próximo sábado, si Dios quiere. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos, y en medio de un tiempo lo vamos a dejar, si Dios quiere, para el sábado que viene, para ver que esa mujer estaba embriagada de la sangre de los santos, persiguió a los santos, gobernaba todo el mundo desde entonces hasta que cayó con la Revolución Francesa. Vino la libertad religiosa hasta el día de hoy, pero en el último tiempo va a volver a perseguir. Unido ya a toda nación, pueblo, tribu y lengua, enemigos de la ley, con un grupo pequeño que habrá creído en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y que enarboló la bandera de la ley, predicando a toda nación, pueblo, tribu y lengua, pero no todos lo van a seguir. Una minoría los va a seguir. Y ellos serán considerados santos y se encontrarán con Cristo. Y los otros serán considerados pertenecientes a la madre y a los hijos, la mujer ramera, que persigue la ley y que persigue a los santos, y que tras de todo ello, tras de todos ellos, está el dragón. El sábado que viene, si Dios quiere, continuamos con los versículos siguientes hasta completar todos los detalles que se dan de lo que el ángel le dijo a Juan. Ven y yo te mostraré quién es la Babilonia y todos los detalles de la Babilonia. Todavía tenemos que ver muchos textos más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Roberto, por esta magnífica explicación. Bueno, creo que hemos vuelto al primer año, segundo año de la secundaria, cuando nuestro hermano Roberto decía, esto es historia y esto lo podemos encontrar en los libros de primer año de historia, ¿no? La sucesión de reinos, y cómo también esos libros hablan de todo esto que nuestro hermano está exponiendo acerca de
de la persecución que hizo la Iglesia Popular, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que venimos viendo hasta acá. Gustavo González, ahí está levantando la mano. Sí, hermano, activa tu micrófono. Ahora sí. Sí, hola a todos. Roberto, quería hacerte una pregunta. Yo he escuchado al pastor Walter Bay, que probablemente ustedes también lo hayan escuchado en internet, decir lo siguiente, y quería saber si vos sabías algo al respecto. Cuando vos hablabas recién de Constantino cuando mandó a matar a los arrianos, la historia oficial nos dice que bueno, las herejías que decían los arrianos los llevó a la muerte. Sin embargo, el pastor Walter Bay dice, y no sé de dónde saca, porque yo realmente lo he buscado, que en realidad estaban en contra de lo que era el papado en sí, que nacía ya como imperio, pero no por doctrinas arrianas como las conocemos nosotros, cuáles eran las doctrinas arrianas, sino al contrario, por doctrinas puras que ellos mantenían en cuanto a las creencias apostólicas originales. ¿Vos sabés algo al respecto? Sí, hermano querido, sé con lujo de detalles para contestarte todo lo que vos quieras. De toda esa historia que yo la manejo también, como la puede manejar él, como vos podés ver en un libro de matemática, por así decir, que 1 más 1 es 2, 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, y está escrito. Lo podés saber vos, lo puede saber el pastor Beck, lo puede saber yo y lo puede saber todo el mundo. La problemática que quizás a vos te confunde un poco, o que él se dedica a hablar de una verdad que no es la cuestión esta, que ni enseña nuestra teología, que no se dedica, como tampoco, por ejemplo, lo hace Uriah Smith, cuando él escribe su libro Daniel y Apocalipsis, el tomo 1 de Daniel y el tomo 2 Apocalipsis, es que nosotros no apuntamos a que si lo persigue porque los arrianos eran justos y santos en su doctrina. La Biblia no está diciendo nada allí al respecto. Los arrianos, los seguidores del padre Arrio, creían que Cristo no era Dios. Sí. O sea que ellos estaban enseñando una herejía. Constantino creía que era Dios. Pero el tema es que en nombre de Cristo, más grave, se mata al que haya tenido una divergencia interpretativa. De allí vienen los arrianos y de allí toman los testigos de Jehová de creer que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios. O sea que lo que creían los arrianos y toda la problemática que se discutió a través de esos años, porque ese tema se continuó, ¿no? Si era hijo de Dios o no era, y eso se lo ha discutido más allá del tiempo de los arrianos, se lo ha debatido a través de muchísimos años hasta el día de hoy. Si Cristo es, hasta los adventistas, ¿no? Si Jesús es hijo de Dios o es Dios. Si Jesús fue creado o engendrado, y se establecen palabras diferentes, engendrado, creado, pero no Dios en sí mismo. Esa problemática teológica se ha desarrollado a través de toda la historia del cristianismo, pero tiene un comienzo con el padre Arrio, los arrianos. Esos tres pueblos seguían al padre Arrio. Entonces, Constantino, en el concilio de Nicea, y eso es historia, manda matarlo no por doctrina pura, por doctrina errada, porque decían que era hijo de Dios y no Dios. En cambio, los otros creían que Cristo era Dios. Entonces tenían razón los cristianos, los 7 pueblos que seguían a Constantino. Y en el concilio de Nicea, ¿qué estaba mal en el concilio de Nicea? Mátenlo y bórrenlo del mapa. Eso no era cristiano. O sea, vos podés tener una opinión y yo puedo tener otra opinión. El apóstol Pablo, que comandaba la iglesia cristiana primitiva, no mandó ni Pedro también, y Santiago también, que comandaban la iglesia primitiva, cuando se presentó esa cuestión en el concilio el primer concilio que encontramos en Hechos capítulo 15, muchos fariseos y saduceos, fariseos convertidos al cristianismo,
mandaban a que se circunciden los gentiles y Pablo les contrarrestaba diciendo, vacío soy de Cristo lo que os circuncidáis y mandáis a guardar la ley de Moisés. Entonces fueron y viajaron a donde estaban los apóstoles y los apóstoles les dijeron, ustedes están equivocados en una palabra. Y entonces enseñaron la verdad a los apóstoles y le dieron la razón a Pablo y esos cristianos judíos que lograron introducir su doctrina en muchos gentiles que se convertían al cristianismo y hubo una pelea tremenda, motivo por el cual el apóstol Pablo predicaba y esa es la razón que encontramos en sus epístolas, por qué hace tanto énfasis en que somos salvos por la gracia, no por la circuncisión, por la gracia, no por las leyes ceremoniales, y somos salvos por la gracia de Cristo, el que perdona los pecados, y todas esas problemáticas que vos ves en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Gálatas, algo en Filipenses, en Timoteo. ¿Qué hizo Pablo? Predicaba, lloraba, 3 años, dice en Hechos de los Apóstoles 20, lloraba porque iban a dominar finalmente eso que traían esas doctrinas extrañas. Y él decía, con lágrimas les he enseñado estas cosas. El Señor lo ha puesto a ustedes por obispo para cuidar de la grey del Señor que le costó su sangre. Pero Él nos dijo, nos organicemos y los matemos y solucionemos el problema. ¿Ahora entendés, hermano querido? Entonces a todos esos cristianos que creen de otra manera, tenés que dejarlos. Los apóstoles con Espíritu Santo de Pentecostés, con la superautoridad divina, no mandaron ellos a matar, porque Cristo ha dicho, oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo. Cuando él dice ojo por ojo, vos te vas al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Ahora yo digo, al que te pegaren en una mejilla, por la otra, perdonad a vuestros deudores, hacer bien a los que os persiguen y os ultrajan. Y el que le dijere raca a su prójimo, primero, el que se enojare locamente, y no se enojó locamente Constantino, y todos esos cristianos que lo seguían, creyendo una gran verdad, levantando el estandarte, la bandera del Cristo, lo matemos. Con decirle, enojarse locamente era culpable del consejo, decirle raca del juicio, decirle fatuo del infierno al prójimo. Y estos señores se descolocaron. Entonces la bestia mandó a matar a cristianos, que equivocados no, eran hijos de Dios, habían muchos hijos de Dios porque no entendían. Y los protestantes que murieron a través de los siglos no pensaron que el sábado era el día de Dios y guardaban el domingo no en honor a la bestia, sino en honor a Jesucristo. Y bajaron a la tumba y en la Biblia lo encontramos a los mártires como hijos de Dios, sin importarle a Dios los detalles de doctrina que manejaban. Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 11 que Dios los encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces esa tendría que ser la conducta nuestra. Nosotros ahora como adventistas no podemos decir, la ley de Dios esta es, y este es el día de guardar, el sábado, vamos, nos organicemos y peleemos contra los protestantes y armamos un ejército y vamos a matar. Ese es el equívoco. Este pastor que da ese tema, que yo también sé, tendría que haber hecho una aclaración para no sembrar la confusión. Esta aclaración que yo acabo de decirte, ¿no? La tendría que haber hecho él, para no sembrar esta confusión. Y una confusión que hasta muchos del clero ya manejan la confusión, no manejan la luz y hacen que las tinieblas cundan en este aspecto grave, mi querido hermano Gustavo, grave, porque desvirtúa el fondo de la cuestión y lo que la Biblia está diciendo. Matar cristianos porque crean de otra manera. No, la Biblia muestra mártires a los perseguidos y muertos, aunque hayan tenido otra doctrina, porque no lo hacen de mala fe. Y entonces el pecado está en aquel que sabe, entiende, hacer lo bueno y no lo hace. Pero Dios, el que es el que manejó la doctrina a través de todo el tiempo, hasta los mismos judíos que no creen en Cristo,
hay muchos hijitos de Dios, hasta que venga la luz. Cuando venga la luz con la ayuda tardía, entonces ya Dios da el decreto. Salgan, pueblo mío, de la confusión, de la Babilonia, de esa confusión de doctrina. Ahora van a tener la verdad. ¿Cuál verdad? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y los que salir, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seas participante de su pecado y recibáis de su plaga. Ahí el Señor va a dar luz, va a quitar la incredulidad. Y hay de aquel que ya como cristiano, o como judío, o como que sea, no se entregue al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, Dios lo va a matar con la plaga y con su venida.